estimados y estimadas participantes, a toda la comunidad jurídica. Les habla la doctora Anuncia Seminario, abogada coordinadora académica del Instituto de Capacitación Jurídica. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Echaíz Moreno, quien es doctorando en Derecho y magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado summa cum laude por la Universidad de Lima, socio fundador de Echaíz Abogados y director de Family Business Consulting. Asimismo, el doctor Echaíz es árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y director académico del Instituto Echaíz, asesor principal de tesis A1 y catedrático de la Universidad de Lima, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Tecnológica del Perú, autor de 15 artículos y más de 15 libros y más de 500 artículos. El día de hoy el doctor Echaíz nos acompaña para poder hablar un tema muy interesante y muy novedoso titulado Mecanismos de Protección Patrimonial de Empresarios. Le damos una cordial bienvenida al doctor Echaíz, que ya se encuentra en la plataforma Zoom. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias, encantado. Muchas gracias por la invitación. Excelente, doctor. Doctor, le comentamos de que este tema es tan novedoso y tan interesante y sabemos conocer de su experiencia, expertise académico y profesional. Nuestro público ha formulado algunas preguntas que tienen para usted. Doctor, coméntenos, ¿cuáles son los mecanismos de protección patrimonial de empresarios? Hay diversos mecanismos, Nurcia, ¿no? Va a depender del perfil del empresario, de la situación de exposición al riesgo en que se encuentra. Pero podemos dar algunas recomendaciones rápidamente, ¿no? Por ejemplo, es fundamental que el empresario cuente con la estructura de una persona jurídica. Eso para empezar. No puede realizar actividad en forma personal, directa, arriesgando su propio patrimonio. Debería contar con una persona jurídica, mejor aún, una sociedad anónima, en la cual esto le permita contar a través de ella con una suerte de escudo protector. ¿Por qué? Porque el riesgo va a estar limitado al aporte que realiza dicho empresario a esa sociedad anónima y no va a responder con todo su patrimonio personal. Mejor aún, si esa persona jurídica, esa sociedad anónima que refiero, está constituida en el extranjero, como una offshore. Entonces ahí va a tener un blindaje todavía mayor gozando de la jurisdicción extranjera. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos otras consultas, doctor, con respecto a ello. A partir de su expertise académico y profesional, ¿qué mecanismo de protección patrimonial de empresarios considera que es el más importante? Como decía, son muchos estos mecanismos de protección, pero podríamos también mencionar algo que es bastante común, ¿no? Los negocios familiares. Y cuando hay negocios familiares, es importante que haya una distinción entre el ámbito de la empresa y el ámbito de la familia. Yo recomendaría en ese sentido, por ejemplo, de que los cónyuges empresarios opten por un régimen de separación de patrimonios, no el régimen general de las sociedades gananciales, donde los titulares de los bienes van a ser la sociedad conyugal, y eso es poner como si pusiésemos todos los huevos en la misma canasta. Entonces, es mejor contar con un régimen de separación de patrimonios que incluso posibilitará que los cónyuges puedan ser socios en una sociedad anónima. Si no optarían por este régimen, pueden ser socios. El detalle es que ambos cónyuges se van a considerar como uno solo. De modo que para conseguir la pluralidad de socios necesitarán del concurso de un tercero, mas no será necesario si optan, reitero, por el régimen de separación de patrimonios. Entonces aquí tenemos un blindaje adicional, pero claro está cuando estamos refiriéndonos a situaciones como esta donde hay cónyuges empresarios. Excelente, doctor. Y coméntenos, doctor, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estos mecanismos de protección patrimonial de empresarios? Definitivamente el blindaje del patrimonio. Hay una cuestión bastante clara, ¿no? Y es que a un empresario, su patrimonio, la gestación del patrimonio, la formación de este, suele significarle una ardua labor. Muchas veces es resultado de años, si no décadas de esfuerzo. Entonces no puede
exponerlo abiertamente al riesgo. Sabemos que en todo negocio una variable implícita es el riesgo. No podemos desaparecer ese riesgo, pero sí podemos administrarlo, reducirlo o tercerizarlo. Esa es la idea. ¿Cómo hago para que el riesgo, la exposición sea menor? Entonces, ¿qué vamos a conseguir con estos mecanismos? Un escudo, un mecanismo protector, que nuestro patrimonio no esté tan expuesto, menos expuesto. El riesgo será menor y por consiguiente la posibilidad de protegerlo pues mucho mayor. Excelente, doctor. Y tenemos una última pregunta que nos formula el público. Doctor, a partir de su expertise, ¿qué consejo brindaría a aquellos empresarios que están iniciando a partir de aquellos mecanismos de protección patrimonial? Básicamente, o en una palabra, planeamiento. Estas cuestiones, estimados amigos, no son pues al aire, no son gratuitas. Oiga, no es que yo tengo suerte y mañana mi patrimonio está protegido. No funciona de esa manera. Aquí hay planeamiento, hay bastante trabajo, hay la posibilidad de proteger nuestro patrimonio si es que realmente nos esforzamos en trabajar esos mecanismos de protección. Desde, como les mencionaba, optar por un régimen de separación de patrimonios en vez de un régimen de sociedad de gananciales, hasta constituir una empresa que podría ser una empresa offshore titular de los principales activos del empresario. Eso adicionalmente a otros mecanismos como por ejemplo constituir un patrimonio familiar, elaborar un testamento, constituir un fideicomiso testamentario, celebrar convenios de accionistas, incorporar mecanismos a través de convenios para societarios para asegurar la unión sólida de los socios, optar por que los principales activos como las marcas, por ejemplo, o los inmuebles estén a nombre de una entidad, mejor aún, constituida en el extranjero. O sea, en fin, mecanismos hay muchísimos y no hay una receta única ni una receta mágica. Tiene que construirse el modelo a imagen y semejanza de cada quien. Esto requiere una receta ad hoc para cada caso. Las cuestiones que les comento en general van a ser muy útiles, pero variarán de caso en caso. En algunos será más viable, en otros menos viable. Habrá que planificar. Y por eso que nuestra labor de los asesores legales en esta materia es la de asesorar específicamente los requerimientos del cliente. ¿Qué necesita para que su patrimonio esté protegido, blindado? Esto podríamos llevarlo a temas mayores, por ejemplo, el tema de las inversiones, en qué invertir, en bolsa local, en bolsa extranjera, en negocios emergentes o en negocios consolidados, en activos tradicionales o en activos modernos como bitcoins, criptomonedas. En fin, el abanico es bastante amplio, pero que hay mecanismos de protección, los hay. Y no adoptar estas medidas realmente es bastante tonto, porque uno va a perder la posibilidad de blindar su patrimonio simplemente por inacción. Creo que no tiene sentido eso, ¿no? Deberíamos tomar las medidas. Si tomando las medidas ocurre una crisis y nuestro patrimonio se cae, bueno, ni modo, estaremos tranquilos en la medida que nosotros adoptamos algunas acciones. Pero creo que sería bastante pernicioso que por nuestra negligencia los resultados sean adversos. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Daniel Echaíz Moreno, quien se encuentra aquí en la plataforma Zoom. Gracias, doctor, por aceptar esta gentil invitación, Encantado. conocer de su experiencia. Así que ha sido todo por ahora. Así que los invitamos a que puedan participar en nuestros eventos. El doctor Echaíz es parte de la plana docente de ICJ, él siempre nos acompaña en el dictado de cursos diplomados y los invitamos justamente a que se inscriban a este seminario internacional de Derecho Empresarial, Societario y Concursal que se va a desarrollar el 18 de diciembre, en la cual el doctor Echaíz participará, además su estudio lo está auspiciando.
Que tengan muy buenas noches con todos y con nosotros será hasta la otra oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, listo. Adiós. Hasta luego.